Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Random, una cita entre las ciencias y las infancias. En este podcast, una científica, un profe que sabe un montón y un o una estudiante como vos estarán en un mismo equipo y tendrán la oportunidad de conversar sobre todo lo que se les ocurra. Las preguntas más absurdas pueden ser las más interesantes. Bueno, buenos días, tardes, noches, según cuando nos estén escuchando. Hace muchísimo tiempo, en la antigua Grecia, hubo pensadores muy curiosos que se hacían preguntas sobre el mundo. Algunos de ellos, como Aristóteles, Empédocles y Demócrito, se usaban muchos los nombres esdrújulos en ese momento, se ve. Se preguntaban, entre otras cosas, algo muy interesante. ¿Qué pasaría si cortáramos un objeto en pedacitos cada vez más pequeños? ¿Llegaríamos a un pedacito tan pero tan minúsculo que ya no se pudiera dividir más, o siempre se puede seguir partiendo pedacitos más chiquitos? Demócrito pensó que en algún momento encontraríamos una partecita final que ya no podrían seguir dividiéndose, y a estas partes tan diminutas les puso el nombre que todavía usamos hoy, átomos, que quiere decir justamente eso, que es algo indivisible. Para nosotros y nosotras, esta idea es como abrir una puerta a un mundo lleno de misterios. Hoy sabemos que los átomos no son bolitas sólidas, como se pensaba antes, y que se mantienen unidos formando la materia. En este episodio vamos a retomar las preguntas de aquellos pensadores de hace tanto tiempo para intentar responder una gran duda. ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? Bueno, muy bien. Entonces, con esta introducción le damos la bienvenida al segundo tema de la cuarta temporada del año 2026. Hoy vamos a hablar sobre física de los materiales y nos preguntamos de qué están hechas las cosas. Vamos a presentar a nuestro científico invitado de este capítulo. Él es Joaquín Gonzalo Sacanel. Bienvenido, Joaquín. Gracias por venir a Ciencia Random. Joaquín es licenciado y doctor en Ciencias Físicas, magíster en Ciencia y Tecnología de los Materiales, es investigador del CONICET. Sus temas de investigación se relacionan con estudiar las propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales y con nuevos materiales y estructuras para celdas de combustible de óxido sólido. Vas a tener que explicar todo esto, ¿eh? Sí. Que vamos a pedirle a Joaquín que obviamente nos cuente estas misteriosas celdas. Sus investigaciones permitirán mejorar la eficiencia y el diseño de tecnologías clave para la transición energética hacia prácticas más amigables con el ambiente. También es docente y se define como músico amateur porque la música le apasiona tanto como la física. Y estarán con nosotros entrevistando a Cristóbal Gabriel, que tiene 12 años, está en séptimo grado de la Escuela Ramos Mejías, le gusta tocar el piano y que la abuela le cuente cuentos y jugar a los videojuegos. También está Lucas Bayón, que tiene 12 años, está en séptimo grado de la Escuela Ramos Mejía también. Se define como basquetbolista y ex participante del podcast, porque ya estuvo el año pasado, igual que Cristóbal, que son reincidentes. Y hoy está Guadalupe Giordano, que tiene 12 años, de la misma escuela, le gusta la música, el baile y el deporte. Estos son los entrevistadores invitados de hoy. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta entrevista. Estamos súper entusiasmados y entusiasmadas por este tema. La verdad es que a todos y todas nos encanta la física y sabemos que es una disciplina que brinda respuestas a fenómenos. Y nosotros, por supuesto, siempre tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar retomando esta pregunta que se hicieron los científicos de Grecia de la antigüedad. Pero, ¿puedo decir primero hacer ¿Qué va a decir Darío? Bueno. Siempre nos quiere sorprender. No. ¿Vos cómo definís tu área? Porque nosotros explicamos un poco. Está bien. Para empezar, el área grande que define mi tema de investigación es la física del estado sólido. O lo que tiene un nombre más pomposo, pero más difícil de explicar, que es la física de la materia condensada. La materia condensada es cualquier sistema físico que esté caracterizado por mucha materia junta en un volumen pequeño. Es una definición muy ambigua, pero es tan ambigua que permite explicar los materiales sólidos, los líquidos, algunos gases. Por ejemplo, las estrellas están consideradas como un
un gas, que por ejemplo podría haber fenómenos parecidos a los que yo les voy a Igual, contar. en esto que estás diciendo vamos a profundizar Sí, porque sí. hay un Perfecto. grupo de preguntas que vamos por Van eso. por ese lado. Porque en la escuela primaria se enseña mucho cambios de estado de la Bueno, materia. ¿sí? totalmente. Bueno, pero vamos con la primera pregunta que te queríamos compartir. Si yo empiezo a dividir un material en pedazos cada vez más chiquititos, Sí. ¿hay un límite? ¿Cuánto se puede dividir la materia? Esa es una pregunta interesante, porque, bueno, como dijo Darío hace un ratito, hace mucho tiempo se pensaba que el átomo era la última parte que nosotros podemos tomar de la materia y no se podía dividir más. Hoy sabemos que es la última parte de un elemento químico, un átomo. Pero ese átomo todavía se puede dividir más, ustedes ya lo saben. Se puede dividir en principio en ciertas partículas que forman ese átomo, que son los protones y los neutrones, que forman parte del núcleo atómico, y los electrones que están alrededor del núcleo atómico. Pero a su vez, los protones y los neutrones sabemos hoy que también se pueden dividir. Se pueden dividir en partículas que se llaman quarks. Yo no sé mucho de eso. Pero eso no se ve, ¿verdad? No se puede ver. De hecho, bueno, los neutrones y los protones solo los podemos ver a través de los efectos que provocan en otra cosa. Pero no los podemos ver en el sentido en que nosotros vemos esta mesa, por ejemplo. Entonces, espera, pero el átomo mantiene la identidad como elemento, que son los elementos que están en la tabla periódica. Exacto. Y cuando vos dividís eso, ya deja de ser el elemento, por ejemplo, el sodio, ¿no? Exacto, sí. Ah, está bien. Y lo que diferencia a los distintos elementos químicos es la cantidad de esos protones, esos neutrones y esos electrones que tiene cada uno. Que es la información que está en la tabla En periódica. la tabla periódica, claro. Empezamos por el hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón y un electrón. Después vamos agregando de esas partículas y se van haciendo los elementos más complejos. Muy bien. Entonces, hablando de átomos y partículas, arrancamos con las preguntas. Sí, sí. ¿Alguien quiere hacer la ver, primera? Dele Muy nomás. bien. ¿Todas las cosas están hechas de los mismos átomos? No. Justamente, cuando vos empezás a analizar las sustancias, hay átomos que son muy simples, como el hidrógeno. El hidrógeno es una parte muy importante del agua. Ustedes saben, ¿no? Eso. Bueno, el agua está formada por átomos de hidrógeno, pero además por átomos de oxígeno, que son totalmente distintos. Y cada una de las sustancias que lo forma a ustedes, que forma la mesa, que forma este micrófono, está formada por distintos átomos. Cada uno de los átomos, ¿en qué se diferencia? En eso que les dije. Cada uno de esos átomos tiene una diferente cantidad de protones, de neutrones y de electrones. Son átomos que se ubican en diferentes posiciones de la tabla periódica que tienen que ver con esta cantidad de partículas que forman a los átomos de cada una de las sustancias. Ah, mira, la 2 justamente me parece que ya la respondió, ¿no? ¿Qué ¿Respondí opinan bien? ustedes? ¿Gané? Porque la 2 era cuáles son las partes que componen a los átomos y ya nos dijo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos con la 3. Ya salté una pregunta, vamos. La 3. 2 por 1. ¿Cómo se formaron los primeros átomos? Mirá, esa es una pregunta, es una gran pregunta, y es una gran pregunta para la cual yo te voy a decir la respuesta que a mí me contaron y que yo entendí. Porque yo no estudio la física del origen de los átomos, que es lo que llamaríamos la cosmología o la astrofísica. Pero bueno, nos contaron, cuando estábamos en la facultad, nos contaron a todos más o menos por dónde viene y yo te cuento. A ver lo que entiendo y a ver si a vos te convence y si no me preguntan más. Los primeros átomos se formaron en una sopa enorme en donde había mucha energía, mucha temperatura, había partículas de estas electrones, no había protones al principio, había estos otros quarks y otras partículas más raras de las cuales ni me acuerdo el nombre. Todas esas partículas estaban a tan alta energía que estaban todas separadas, como por ejemplo cuando vos calentás un metal, viste que cuando calentás un metal se pone brillante y se empieza a separar y se empieza a abrir. Bueno, eso estaba todo No sabemos, separado. no estamos No saben familiarizados eso. Nunca con fueron a la... una metalurgia. No, y tampoco Ninguno de ustedes trabajó en una ocupadas. metalurgia. No sé, tampoco... Tengo una en casa, pero. ¿Has visto En cómo película. se hacía eso? Ah, muy Bueno. bien, Guada, ¿eh? Muy bien. Bien ahí. Y yo no les tendría que decir cómo hacerlo, pero lo pueden hacer también. Pueden agarrar. Pero si vieron, Esto por no se ejemplo. hace. Pero si vieron, por ejemplo, si alguno tiene contacto con algún técnico electrónico, ¿vieron cuando sueldan con estaño?
mi papá, ¿qué cosa? ¿Tu papá soldando con estaño? Bueno, cuando vos calentás un material, Sí. las partículas se separan y algo que era sólido a temperatura ambiente Se vuelve líquido. se vuelve líquido. Si lo seguís calentando más, se va a hacer gaseoso. Y si lo seguís calentando más, se van a separar las partículas. Así estaba la sopa antes de que se formaran los primeros átomos. ¿Y qué pasa con esas partículas? Bueno, va pasando el tiempo, esa energía se va perdiendo, se va enfriando, y mientras se fueron enfriando las partículas, se van frenando, porque la temperatura y la velocidad de las partículas están relacionadas. Cuanto más caliente está una sustancia, más rápido se mueven las partículas que la forman. ¿Tenés una pregunta sobre eso? Vos decís, o sea, hablas como si antes los átomos no existían. ¿Era que no existían o que no se tenían en cuenta como se tienen ahora? La respuesta que te puedo dar es lo que entendemos ahora. Entendemos ahora, por observaciones experimentales en laboratorio y por algunas mediciones astrofísicas que uno hace, que no había átomos al principio del universo. Los primeros segundos, fue muy poco tiempo. De hecho, yo digo segundos y si hay algún astrofísico mirando esto va a decir no eran segundos, eran milisegundos. Pero pensémoslo de esta manera. En los primeros Los primeros Claro, en los momentos. primeros instantes del universo no había átomos. Teníamos esas partículas todas separadas que se fueron enfriando, se fueron frenando. ¿Y qué pasa cuando se frenan? Bueno, se empiezan a juntar. Espera, pero esto Se no unen. pasa, se unen. ¿Esto no pasa también en las estrellas actualmente? Sí, claro. O sea, En las estrellas se forman nuevos átomos. en las estrellas se pueden formar nuevos átomos igual por otros procesos. Me estoy metiendo en un área que no conozco mucho, pero en las estrellas son lo que podríamos llamar un gran reactor nuclear. En las estrellas Tremendo. ocurren fenómenos que tienen que ver con que, por ejemplo, los átomos que forman una estrella están realmente muy calientes, hay partículas dando vuelta por ahí, hay átomos en un estado que se llaman de plasma, que es un estado de la materia que no es muy común, no vemos generalmente. Nosotros conocemos sólido, líquido, Lo Ahí más gaseoso. común vamos son hacia esos. allá. Vamos para allá Sí. también. Bueno, Después plasma es un estado no Claro. tan reconocido. no está tan reconocido, pero forma parte de la naturaleza. Por ejemplo, las estrellas están hechas de plasma. Bueno, ya ahí respondiste Ya, una me voy adelantando, que era... estoy Sí, agarrando ahí los va pies. adelantando, ¿no? Vamos todavía. ¿Dónde estaba? Pará, que acá... Igual podemos seguir No, charlando. igual, espera, vamos para ese tema porque es un tema importante en la escuela, ¿no? Sí, sí. Los estados de la materia. Sí. Porque en realidad nosotros sí conocemos tres, pero él ya metió otro, que es el plasma. Sí. Bueno, vamos, ¿estamos bien con esto de cómo se forman los átomos? Sí. Está bien, ¿no? Estamos conformes con... Me parece Bien. que estoy conforme con la explicación que nos diste. Me alegro mucho. Bien, yo también estoy conforme. Bueno, Yo tengo una pregunta, pero no sé si. Cuando se habla de instantes o momentos, estamos. dijo que no, pero bueno, mira, te está poniendo entre la espada y la pared. El Claro, tema pero- es ese. La física del estado sólido le faltan Pero ¿qué, 10 a la 20 años. qué son momentos? Porque el tiempo se suponía que transcurría. ¿Existía el tiempo en el principio del. Esta es una pregunta muy interesante. En realidad, lo que nosotros Preguntale a un entendemos... filósofo, ¿no? Claro, preguntarle a un filósofo o a un cosmólogo. Pero el tiempo empezó a existir a partir de que empezó a existir el universo. Y lo único que sabemos nosotros, lo único que podemos entender es lo que pasa después de que empezó a existir el universo. Por lo menos yo. Yo entiendo eso. Nosotros entendemos... Esos momentos previos a la creación de los átomos que estamos, Esto, de los que desde estamos hablando. que estaba esta sopa que les conté, que de vuelta estoy usando la palabra sopa y me van a, No, van a- no, me van está a bien, dar. decime No, la ustedes no. alegría. Nos van a. Pero había una. Bueno, a los físicos que están Sí, mirando, físicos de téngannos partículas, paciencia, por disculpen. favor, ¿sí? Sí, y si no tienen. No nos importa mucho. A Darío no Lo que le está importa. explicando para nuestra edad. Exacto, Claro, tenemos después cuando seamos grandes nos pueden explicar. Y a nosotros también, que no somos físicos. totalmente. Pero el tiempo empieza a existir a partir de que empieza a existir el universo. O sea, Es increíble. ocurre algo que es el Big Bang, que nosotros no entendemos muy bien por qué ocurrió. Ahí se sigue adelantando, ¿no? Sí, le iba a hacer esa pregunta. Mirá, Pues si querés. Yo creo que me lo redactaron, pero te iba a preguntar Sí. cómo se creó el universo y si creías en la teoría del Big Bang. Es
Lo que yo entiendo de vuelta es que esa es la teoría más aceptada de cómo se inició el universo. Debe haber otras, seguramente que las hay, pero la teoría del Big Bang es la teoría más aceptada y sobre todo es más aceptada porque hay evidencias experimentales. Ustedes saben que cuando miramos el universo, si ustedes agarran un telescopio y miran una estrella, ustedes saben que no están viendo la estrella ahora. La están viendo como era hace mucho tiempo. Sí, porque vemos hace como miles de años luz. Supongamos que una estrella está a 4 años luz. La luz. ¿Qué es 4 años luz? 4 años luz es la distancia que tarda, es una distancia que tiene Es el tiempo que ver tarda- con el tiempo que tarda la luz en recorrer esa distancia. Lo dije distancia 2 veces en la frase, pero Es 4 el años luz recorrido, lo es que el tarda en recorrido. hacer ese recorrido de lo la que- luz. Exactamente, las distancias cuando son tan grandes las medimos en lo que tarda la luz No en podemos recorrer un medir año. en metros, en kilómetros, podríamos, pero- porque sería un número. Claro. Ahí la veo a Guada haciendo gestos como que está pasando No, acá. no, iba a preguntar que bueno, estuve viendo con esto de que pasó que vinieron los astronautas, que puede ser que, bueno, no es que puede ser, es que cuando uno viaja al espacio, como va atravesando los años luz, vinieron más altos y un poquito más jóvenes. Es verdad, Es muy poquito la diferencia es muy baja, pero para que ocurra este cambio en que sean más jóvenes, ellos se tendrían que haber movido realmente muy rápido. Se tendrían que haber movido muy cerca de la velocidad de la O luz. sea, mucho más rápido de lo que una velocidad que viajaron. No, lo que pasó es que Mucho más que es que les pasó el tiempo más lentamente, no es el que tiempo volvieron les más pasa, jóvenes, ¿no? claro, Es que- para ellos pasa el tiempo más lentamente si se mueven muy cerca de la velocidad de la luz. Pero en un viaje como el que hicieron ellos, no se están moviendo tanto. En la película Interestelar. Claro, en la Interestelar. Está muy lindo. Interestelar. Gracias. Podríamos ponerlo acá como un zócalo. Subtítulos. Subtítulos. Sí. Pero se entendió por qué, cuando, como dijo él, la estrella que nosotros miramos es Claro. una luz que llega años después de que fue emitida. Sí, se entendió. Sí se entendió, pero yo no vi la película. No, pero además. Creo que el ejemplo por la fue pregunta. medio Sí. medio. Espera, pero acá hay la número 5, La cinco. no la queríamos dejar pasar. Estamos ¿Hacemos en la la- número no la 5? Estamos en la 4. Pero, Pero ya la contestó. claro, ya medio que la ¿Sí? contestó. ¿Seguro? Pero por ahí Sí. no le Yo quedó tengo claro. una a pregunta. Cristóbal. Bueno, sí, A ver. pregúntale. En el aterrizaje del Aries, no me acuerdo bien el nombre, Artemis. el Artemis, mi mamá estaba comentando algo sobre que por ahí tenía radiación cuando estaban intentando sacar a los... Ay, me mataste. Hay una cuestión que tenemos los científicos, es que a veces decimos no sé. Y eso no significa que no podamos averiguarlo, pero en realidad muchas veces no tenemos la información suficiente como para responder ciertas preguntas. Sí, yo no sé esto. Esta no la sé, la verdad no lo sé. Probablemente lo sepan, haya más información en un Químico de la NASA, ¿no? noticiero. Sí, en el químico de la NASA seguramente que sí. Y de hecho hay mucha gente de Argentina que trabajó en ese proyecto, así que seguramente sabrán de esto. No tengo idea. La verdad ok. no tengo idea. Sí. Tengo Gracias. una pregunta. Con Sí. lo de la Radiación. radiación. ¿Cómo es que se genera? Porque hay muchos lugares que están... Sí. La radiación es una palabra que a veces usamos coloquialmente para definir cualquier efecto que surja porque un material es inestable y emite algo, larga algo, escupe algo. La radiación, por ejemplo, sirve para que nos comuniquemos por celular. Las ondas de radio son radiación, son ondas que las llamamos electromagnéticas. Campos eléctricos, campos magnéticos que se propagan en el espacio. Pero a veces cuando hablamos de radiación, tiene Claro, hay esta como dos indicación de tipos. peligro de reactores nucleares y cosas así, porque a veces no es solamente una onda electromagnética lo que se transmite, sino también pueden ser ciertas partículas. Puede haber partículas que se van emitiendo, estos neutrones, protones o electrones,
cuando la materia está muy caliente o es en ciertos átomos que son muy inestables, emiten radiación y emiten partículas. La radiación se forma cuando la materia tiene suficiente energía para que alguna fuente de energía salga emitida de esas sustancias. Pueden ser Sale ondas expulsada. electromagnéticas, exacto. Tiene mucha energía y esa energía hace que está muy Esta energía, quieta, cuando vos le das mucha energía a un átomo, ese átomo tiene tanta energía que sus partículas se mueven mucho y algunas son expulsadas de la materia. Gracias a eso, alguien escucha el podcast. Gracias a eso, alguien escucha el podcast. Eso, digamos, es un tipo de energía que es la energía electromagnética. O sea, que Esta- vamos a No es Exacto. una radiación demasiado Vamos peligrosa, hacia ese salvo tema. que sea de energía muy alta. Pero no Pero- quiero dejar pasar las 5, porque pero- las 5 es una pregunta Sí, espectacular. Perdón, yo quiero hacer una pregunta antes y es, ¿existen más tipos de radiaciones que la electromagnética? La radiación, lo que llamamos radiación, debería ser siempre electromagnética. Pero generalmente cuando hablamos de radiación, coloquialmente, en lugares donde no son científicos, también se suele hablar de emisión de partículas, como por ejemplo neutrones en un reactor nuclear. Ocurren reacciones que tienen que ver con que los átomos emiten partículas del núcleo, esos neutrones que hablábamos al principio. Y ahí se habla de radiación también. Pero en general, cuando decimos en física radiación, estamos hablando de ondas electromagnéticas, que pueden ser de muy alta energía. De muy alta energía que nos pueden hacer daño, por ejemplo. ¿Viste cuando te hacen una radiografía, por ejemplo? Sí. Bueno, los rayos X son radiación electromagnética. Y te voy a decir algo más. Eso que viene de ahí es radiación electromagnética. La luz es radiación electromagnética que nosotros podemos ver con los ojos. No todas las podemos ver. Los rayos X no los podemos ver. Los rayos gamma, que son mucho más energéticos, tampoco los podemos ver. Y eso sí nos hacen daño. Y la luz un poquito también. Mira, pero las 5 tiene que ver con esto, ¿eh? ¿Quieren hacer las 5? Me tocaba a mí. ¿Qué pasa si dos átomos chocan? Bueno, ahí hay varias respuestas posibles. En realidad, la respuesta depende de la energía. Fíjense que la energía aparece siempre en todo esto. Si dos átomos chocan a muy baja energía, muy baja, digamos, y ahora puedo volver a lo que les dije antes. Si yo digo alta energía, es casi lo mismo que si dijera alta temperatura. Si dos átomos están muy fríos, o relativamente fríos a temperaturas ambientes, y se chocan, se van a encontrar, se van a juntar y capaz que forman una sustancia. Por ejemplo, si dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno se encuentran a temperatura ambiente, van a formar una molécula de agua. Van a formar la parte más chiquita del agua. Y si se juntan varias de esas moléculas, van a formar agua. Si se chocan a más alta energía, podría llegar a pasar que ciertas partículas, cuando ellos se chocan, sean emitidas. Y entonces podrían emitir electrones, podrían emitir partículas del núcleo, podrían emitir neutrones, por ejemplo. Y si se chocan a muy, muy alta energía, lo que pasa es que directamente la materia se rompe. ¿Oyeron hablar de los aceleradores de partículas? No. Sí. No. Upa. Bueno, un acelerador de partículas es eso. Uno toma una partícula, es muy difícil pensar cómo se hace, de hecho yo no sé muy bien cómo se hace, pero uno toma una partícula y le da mucha energía y la hace chocar con otra. Y cuando la hace chocar con otra, empiezan a aparecer fenómenos físicos que nosotros no habíamos visto nunca. ¿Adentro de los reactores nucleares pasa eso? Adentro de los reactores nucleares no pasa tanto, eso es lo que pasa a energías intermedias. Adentro de los reactores nucleares pasan reacciones nucleares que emiten partículas y con eso emiten temperatura y uno puede usar eso para obtener energía. Si vos Adentro le de das- los En los aceleradores vos podés darle mucha más energía a las partículas y cuando las haces chocar aparecen fenómenos que son completamente Increíble. nuevos. ¿Qué fenómeno? ¿Qué Y bueno, pasa? por ejemplo, aparecen nuevas partículas. Aparecen partículas que nosotros no entendíamos antes. Hace muy poco tiempo se hizo un experimento muy grande que es el que vulgarmente se conoció como la máquina de Dios. Perdón, el acelerador de partículas es que es como un túnel de kilómetros, ¿no? Es un túnel que puede ser cortito, tenemos uno en General Paz y Constituyentes. Definamos cortito. Cortito puede ser de algunos cientos de metros, quizás.
o de decenas de metros, Yo o puede ser pensaba muy que- grande, como yo de creí que kilómetros. Dos cuadras, kilómetros. es Claro, cortito. 2 cuadras. 2 cuadras es cortito, está bien. O Es decenas de como metros cuando por te ahí. dicen El el que hay- trabajo va a estar cortito y Claro. termina Son siendo 10 como más. 10 Acá está el kilómetros. trabajo. Bueno, pero si van por la General Paz, van a ver, cerca de Constituyentes van a ver 2 cosas. Hay un tubo grande que parece como un tanque de gas grande, y es más o menos eso, es un tanque de gas. Y al lado van a ver uno más finito, que es un acelerador de partículas. Es un acelerador de iones pesados, o sea, es un acelerador no de partículas elementales como los que se usan en la máquina de Dios, pero se pueden dar mucha energía a esas partículas, hacerlas chocar y encontrar fenómenos que no se ven en la naturaleza normal, que no se ven en la naturaleza en la Tierra, pero sí pueden estudiar fenómenos que ocurren, por ejemplo, en una estrella. Y eso lo pueden hacer dándole mucha energía a las partículas. ¿Se dan cuenta de lo que hacemos los científicos? O sea, simulamos lo que pasa en una estrella para entenderlo. Y para eso tenemos que darle mucha Y para energía. estar más cerca, porque no podemos viajar. Porque a no las podemos estrellas. viajar a las estrellas. Entonces les tenemos que dar la energía adecuada para que ocurra eso. Y ahí aparecen nuevos fenómenos, nuevas partículas. Aparecen partículas que, por ejemplo, nosotros no sabíamos que existían. Durante un tiempo, a principios del siglo pasado, aparecía una partícula cada vez que hacían un experimento. La cantidad de partículas elementales que hay ahora es un zoológico. Yo, por supuesto, no entiendo la mitad de Es ellas. increíble. Ni la esto mitad que ni nos no estás entiendo diciendo. un montón de partículas. Pero Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, si les parece bien. a ver cuando llegamos que- a la materia condensada, ¿no? Porque hasta ahora. Yo lo único No, condensado estamos que tengo en casa llegando. es la leche condensada. Claro. Estamos llegando. Es Claro. materia condensada. Claro. Estamos llegando porque ahora nos gustaría hablar de los estados de la materia. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer la jugada? Siempre nos enseñaron que que la materia puede existir en 3 estados: gas, líquido y sólido. ¿Cómo son cada uno desde el punto de vista de las partículas? Fíjate que volvemos siempre sobre lo mismo, porque en el sólido, en el gas y en el líquido, lo dije en un orden raro, pero no importa, en un orden random lo dije. Está bien, muy Bien ahí, Eh, apropiándose del podcast. por supuesto. Nosotros podemos tener las mismas partículas, las mismas sustancias. Ahora ya estamos hablando de sustancias, ¿no? Ya estamos hablando de estados de la materia, supongamos agua, lo más fácil, lo que entendemos todos. Tenemos moléculas de agua. Esas moléculas de agua pueden Ay, formar. pero es lo más común el agua, pero es una excepción, ¿no? En cuanto Hay a un los montón de estados cosas, sí, hay un montón de cosas que todavía ni se Bueno, entienden. perdón por Pero interrumpirte, vamos a. Vamos con los 3 estados Los que 3 dijiste: estados, claro. sólido, líquido y gas. Exacto, sólido, líquido y gas. ¿Qué diferencia al agua en esos 3 estados? Porque está formado por la misma molécula. Tengo moléculas de agua juntas que forman una cierta sustancia. Si está en estado gaseoso, lo que tenemos es lo que llamamos vapor de agua. Si está en estado líquido, es lo que llamamos agua. Y si está en estado sólido, lo llamamos hielo. ¿Qué es lo que diferencia al agua en esos 3 estados, a la misma sustancia? Que uno está en diferentes temperaturas. Exacto. Y cuando estábamos hablando recién de temperatura, yo les dije que la temperatura alta significa que las moléculas se mueven con velocidad alta. La temperatura baja significa que se mueven con velocidad baja. Y piensen esto. Si se mueven con velocidad alta, ¿esas moléculas van a estar todas juntitas o van a estar más bien Muy dispersas? separadas. Eso es un vapor de agua. Entonces, cuando está muy caliente el agua, las moléculas se mueven muy rápido y forman el vapor. Cuando yo las voy enfriando, se van frenando un poquitito. ¿Y qué forman si se van frenando? Ya no forman el vapor, se juntan un poquitito, pero no tanto. Y hay veces Y ahí forman el agua líquida. Hay veces que, por ejemplo, el otro día estaba pensando que cuando uno hierve mucho el agua, hace vapor. Sí, Si uno, muchas veces, no digo que en todos los casos pase, pero cuando hace hielo también sale ese vapor. Ajá. ese vapor es una excelente pregunta. Ese vapor que se forma en algunos tipos de hielo, sobre todo lo vas a ver en las heladerías. Por eso, En las heladerías, viste que a veces usan heladeras que están a muy baja temperatura, mucho más baja que la que vos tenés en tu casa o que podés tener en el freezer. A veces si abrís el freezer vas a ver ese vapor. Normalmente 2 y 3 grados creo que es lo que usan en la heladería. Ese vapor no es necesariamente vapor de agua, de hecho no es vapor de agua, es más bien algún tipo
de sustancia que está en el aire y que está enfriándose y juntándose cerca de las sustancias que están muy frías. Y lo que pasa es que lo ves como si fuera algo que está caliente, pero en realidad lo que tiene eso es que se está enfriando de a poco el aire y las moléculas de agua que están en el aire también, se están enfriando y están formando algo que se está juntando. Eso que se está juntando se ve como vapor, aunque en realidad vos no lo estás calentando, por la diferencia de temperatura. Es como aire que se va enfriando Es aire y que se van está enfriando. acercando Exactamente. las Y partículas. también hay muchas veces que con el agua caliente te quemas y cuando agarras un hielo muy frío también. O sea, que es lo mismo, básicamente. No es que te quemas, es que la diferencia de temperatura entre tu mano y el hielo puede provocar una lesión. Nosotros estamos hechos casi todo de agua, ¿saben? El 70% del ser humano está hecho de agua. Si vos enfriás muy rápido el agua, recién Julieta decía, y es correcto, el agua tiene un fenómeno muy particular que no le pasa a todos los sólidos. Cuando el agua se congela, empieza a ocupar más volumen que el agua líquida. Eso en general no es así. En general los sólidos ocupan menos volumen que los líquidos de la misma sustancia. Pero si vos enfrías mucho tu mano, lo que te va a pasar es que el agua que tenés en tu mano se va a agrandar. Y eso puede generarte una lesión que se parece mucho a una quemadura, pero no es una quemadura. Ya contestaste otra. Sí, muy bien, ¿eh? Va para adelante. Entonces, esta ya la contestamos. En las La heladerías, 2. en las heladerías también usan nitrógeno líquido a veces para los que están mostrando. No sé si nitrógeno líquido, No, pero nitrógeno. no, usan Dióxido de carbono. un hielo seco. hielo se llama. seco, que es dióxido de carbono, que está bastante más frío que el hielo de agua. Que el hielo Sí. Ah, por eso en las heladerías a veces te viene con hielo y cuando le ¿Te viene ese intentas hielo? sacar, ¡ah! Te quemas. Bueno, yo una vez pensando que era Exactamente. hielo lo intenté comer y no se come. No se come. El hielo te va a hacer muy mal. No, y además es hielo que pasa de sólido a gas directamente, sin Por pasar eso- por el estado líquido. Por eso cuando lo tiramos en un vasito de agua sale ese vapor blanco, Tenemos que tan hacerlo. bonito. Es un tenemos experimento muy tenemos lindo para que, hacer. Sí, sí. que hacer. Bueno, acá, mira, ¿alguien quiere hacer la pregunta 2? Que Yo. algo dijo, pero... Por eso dije. ¿Existen otros estados además de estos tres? Que creo que ya los habías dicho. Algo habíamos hablado. Uno de los Tenemos estados que- más comunes de la materia es el plasma. Y el plasma es... No Se es podría ni entender- líquido, ni sólido. No, ni líquido, ni sólido, ni gaseoso. Se parece mucho al gas porque tiene las moléculas muy separadas, pero es un gas en cuyas moléculas están a muy alta temperatura. Tienen tanta energía que tienen otras propiedades. Por ejemplo, lo que podría llegar a pasar es que las moléculas que lo forman tienen carga eléctrica. En Un general, plasma eléctrico. un plasma eléctrico. Un nombre de una banda de... Ah, está muy bueno, ¿no? Había Es Plasma fácil shiny. funciona. El capítulo se tendría que llamar plasma eléctrico. Plasma Está bien. shiny. Sí. Había algo así, si me acuerdo bien, Tesla, no me acuerdo bien qué era. Me sale que es una bocina Tesla. Sí. Bobina. Bueno, por ahí. Una bobina de Tesla. Tesla fue un científico muy controversial. Nicolás Tesla. Un científico muy controversial, pero un científico que hizo No algunos fue tan experimentos. reconocido en su época. No fue tan Se reconocido dice porque- que le robaron la creación de la electricidad y lo suplantó otra persona. En realidad es que cuando él empezó a inventar la electricidad, cuando estaban discutiendo de cómo hacer generadores que sirvan para dar electricidad a una ciudad, había una discusión de si dar energía continua o energía alterna. ¿Qué es ¿Alterna eso? cómo sería? Alterna sería Para que- energía que va cambiando en el tiempo. Es una energía que va cambiando en el tiempo. O sea que en vez de que vaya así, En va- vez de mantenerse constante, va cambiando en el tiempo. Eso tiene ciertas ventajas desde el punto de vista técnico y entonces se definió utilizar ese tipo de energía. Entonces, finalmente, Tesla, que proponía la otra manera, creo que fue así. Por ahí en el podcast te van a decir, no fue Yo así. me sé la historia. Pero, ¿te la sabes? Y bueno, contanos la historia. dale. No le tenemos miedo a nadie en No le- este no, podcast. miedo no tengamos, miedo no. La historia es que, o sea, él ya cuando se había solucionado, por así decirlo, todo, fue a venderlo, porque... Y cuando fue, le dijeron, bueno, un contrato, pero no tan contrato,
y le robaron ahí la idea, pero no llegaron a hacerla. Ah, mira vos. Después fue con otra empresa y se la hicieron. Sí, a mí me suena que había otro científico metido en eso, pero no me acuerdo quién era. Me suena que debe ser Franklin por todo lo que, por las consecuencias después, pero la verdad que no Tenemos estoy que hacer seguro. alguna historia de la Vamos a tener ciencia. que hacer historia de Mira, eso. si les parece bien, el siguiente tema tiene que ver medio con lo que estamos hablando. ¿Les parece bien pasar a preguntarle, sí, alguna pregunta más? Quería decir algo sobre Tesla, que en un juego que es fantasioso, a Tesla se lo marca como que transfirió su cerebro a un jarro y en el juego lo tenemos, en una parte del juego podés reconstruirlo y tenés que enfrentarte a una horda de enemigos y en un momento escapa y deja como un arma que tira rayos. Fabricate tu propio Tesla. Claro. Sí. Y puedes No, tener- pero hay Se lo muestra como un hombre lobo gigante. Sí, es un avatar de Lo explico. Tesla. Está buenísimo. Tenés que encontrar las partes del... Es un hombre lobo el cuerpo. Un hombre lobo Lo que sería con el cabeza de cuerpo. frasco de cerebro con ojos. Ah, y el cerebro es el de cerebro, Tesla. cerebro de Tesla. El cerebro tiene el cerebro de Está Tesla. muy bien. Tesla movió su Impresionante. cerebro y su conciencia a un frasco. Tremendo. Y en el juego tenés que ir encontrando las partes que son todas partes de hombre lobo menos la cabeza. Tenemos una pregunta sobre videojuegos. Que se Aparte, viene. aparte de Tenemos. eso, tenés que encontrar 2 pararrayos para que le den energía a la máquina. Hablando de energía a máquinas, yo tenía una que era, o sea, que creo que ninguna de los dos la tiene, que es si los cohetes o las naves espaciales, cómo usan la gravedad de las no me lo puedo explicar muy bien. No, pero decilo, sí. De la gravedad de los materiales para poder llegar a la luna. Está muy bien esa pregunta, porque gran parte del viaje que hicieron ahora, por ejemplo, en el Artemis, fue utilizando la gravedad de la Luna. Por ejemplo, la fuerza de gravedad la fuerza de gravedad que hace la Luna sobre la nave que viajaba, la atrae hacia el centro de la Luna, pero si la nave ya venía con una velocidad, ¿qué va a hacer? Le hace una fuerza y lo que hace es cambiar su dirección de movimiento. Entonces, vos imaginate. Viene la Luna acá, viene la nave, se encuentra con la Luna y la fuerza de gravedad, ¿qué va a hacer? No la va a tirar directo para acá, le va a cambiar su dirección. Le va a hacer Y entonces le va a hacer curvar y parte de la energía que utilizaron para dar esa curva es la fuerza de gravedad de la Luna. O sea, Eso usaron se todo usa a su muy- favor. Claro, lo usan a su favor, exactamente. Sí que Eso que usan a su favor cuando están en la Luna, les juega en contra cuando salen de la Tierra, porque uno tiene que tener mucha velocidad para escaparse de la Tierra justamente porque tiene que vencer a la fuerza de gravedad de la Tierra. Esperen, que Darío tiene una pregunta. Dale. Sí, bueno, igual tenemos que ir cerrando esta parte porque en esta parte del universo el tiempo ya existe. Exacto. Entonces, apareció Tesla y a mí me surge estas cosas conspirativas en las que se dice que Tesla inventó una forma de generar energía continua. ¿Tenés algo para esclarecer un poco esa teoría? Sin tener muy en claro, yo escuché también esa teoría y si te metes en YouTube vas a encontrar montones de inventos que supuestamente generan energía, te ponen una lamparita acá y te dicen, no, esto está generando energía no hay supuestamente ninguna batería ni nada. No te lo quieren decir, te ocultan. Claro, y lo que suele pasar en esos casos es que usan algo que usaba Tesla, que es transmitir energía a través de una antena. Y lo que suele haber en esos casos generalmente es abajo de la mesa una bobina de Tesla que está generando esa energía, que hace que se prenda esa lamparita. Atípico de video de YouTube, ¿no? Es una cosa que Bueno, pasa. yo de chiquita Pero quería... no, esa energía no es energía infinita, es una energía que se genera a través de la producción de un campo electromagnético que sin duda tiene que estar producido con una pila o con algo enchufado. Es con lo que se cargan los celulares a veces. Que no Exactamente, se- los celulares ahora se cargan a Se pone distancia. arriba. Uno lo apoya directamente y uno tiene algún tipo de sistema tipo bobina de Tesla que transmite una energía muy baja, porque es muy difícil transmitir esa energía y que no sea nocivo para la gente. Bueno, Yo, esperen, vamos a hacer una pausa en este Muy bien. capítulo y vamos a tomar algo. Y el siguiente tema del que vamos a hablar es el modelo cinético
corpuscular, algo también Ya estuvimos estuvimos metidos. metiéndonos, pero nos gustaría saber cómo se podría explicar desde el punto de vista físico este modelo y qué es lo que explica este modelo. Así que bueno, vamos a terminar Y esta nos veremos parte. en el próximo capítulo si el mundo y el universo sigue existiendo. Esperemos que sí.